En Autos Full nos dicen que de plano no deberíamos comprar una Ford Explorer, pero Sergio Oliveira se pregunta si tal vez sería mejor utilizarla como una camioneta de 2 filas con muchísimo espacio añadido, mientras que Manuela Vázquez nos asegura que la versión ST es la más potente de la historia. Pero ¿realmente estará a la altura de las expectativas o sus competidores son mejores? Lanzamos una encuesta y ustedes nos preguntaron: Irving Fernando, ¿qué tal su transmisión para uso en carretera? A mí me gusta bastante, pero más adelante lo vas a poder ver por ti mismo. Omar Lorenzo, ¿qué mejoró en el motor o sigue siendo el mismo? El motor sigue siendo el mismo. Sebastián Maravilla, ¿cuántos kilómetros da por litro? Quédate más adelante y lo vamos a ver aquí en pantalla real. Jerry Van Slash, ¿cuál es la competencia de este vehículo? La comparan bastante con la Dodge Durango en su versión normal, mientras que la Ford Explorer ST la comparan mucho con la Dodge Durango SRT, la versión deportiva. Luis Ángel Rosales López, ¿llegará a México la King Ranch? No lo creo. Gabriel, ¿sirve para explorar? Sí, sirve para explorar. Ramiro Hernández, ¿por qué elegir una Explorer y no una F-150? Porque es más cómoda. Es un yate terrestre diseñado para viajar largas distancias cómodamente con la familia. Uriel Leija, ¿cuál es su precio y qué mejoras tiene respecto a la del año pasado? Su precio es de alrededor de $1,200,000 pesos, $60,000 aproximadamente al tipo de cambio de hoy. La verdad, el año pasado no la conduje, así que no puedo estar completamente seguro. Roberto Santelis, se ve muy bien. ¿Será que así como se ve se conduce? Sí. ¿Se siente ese confort que transmite las imágenes a todos los ocupantes? Sí. Ricardo, ¿por qué tan barata? Porque es un Ford y como vehículo americano no tienes que pagar el sobreprecio de una marca europea. Oscar Juárez, ¿qué tal son de confiables estos motores, ya que veo que los policías de Estados Unidos la ocupan mucho y son rápidas para esas tareas? Sí, carnal. Si los motores no fueran confiables, la policía de Estados Unidos no la usaría. Simón G. Dávila, ¿tienen en existencia? Aquí en Monterrey tarda 6 meses y disponible solo en negro por el momento. Aquí en Ford Baja Cal sí hay en existencias, por lo menos a la fecha de publicación de este video. Échales una llamada a Ford Baja Cal, La Paz, Baja California Sur. Robert Escobar, país donde se fabrica en las plantas de Ford de Chicago, Illinois y también en Guangzhou, en China. Pero la que nos llega a México es la americana y eso me fascina. Pero antes de llegar al lugar de la prueba, tuve que hacer un desvío para lavarle la cara a la Ford Explorer, ya que su dieta basada en insectos no estaba dando la mejor de las impresiones ante la cámara. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, muchas cosas. Lo primero, el aire acondicionado hela durísimo. Es amplísima por dentro. Tan amplia por dentro es que tienes que acercar mucho el asiento del conductor para que la posición de conducción te quede cómoda, porque hay mucho espacio, así que personas altas van a caber bien aquí. Yo tengo elevada la posadera del asiento del conductor en este momento, que dicho sea de paso, cuenta con ajustes eléctricos de este lado, incluido mi favorito, el ajuste de inclinación de rodilla. Aquí se baja o se levanta. De entrada, ¿qué me gustaría que fuera distinto? La pantalla. Una pantalla de 8 pulgadas, tal vez en un sedán compacto se vería de tamaño grande, pero en un yate terrestre se ve pequeña. Sin embargo, me gusta la funcionalidad que tiene, las aplicaciones, asistencias del conductor, sistema de información de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, alerta de cansancio del conductor, muchas cosas. Por acá hay una bahía de carga con un par de puertos USB y la posibilidad de conectar el teléfono para el Android Auto. Continuar. Aceptar. Android Auto activo. Permitir. Siguiente. Para bing, para bom. Pero ¿qué pasa si lo desconecto? Se queda conectada las llamadas y el teléfono. 2 portavasos grandes. No hay palanca de velocidad, sino perilla selectora, freno de mano eléctrico, sistema de brake hold y 6 modos distintos de manejo que se controlan con estos botones. Tenemos el modo de manejo normal, modo de manejo eco, que se pone verde, deportivo, que se pone rojo, mi favorito, remolcar, arrastrar, el resbaladizo y el de sendero o terracería. Aunque sí me hubiera gustado que este tablero de instrumentos fuera full digital por este rango de precios, puedo comprender que el Ford nos implementa mucho más tecnología que sus contrapartes de otras marcas. El ajuste para volante o timón es eléctrico con este botoncito de aquí, altura, así como profundidad. E incluso hay una bahía de carga inalámbrica aquí muy a la mano, literal. Vidrios eléctricos, espejos eléctricos, memorias para los asientos, todo esto es estándar. Y me fascina el detalle de la rejilla para la bocina de agudos en la puerta en acabado metálico. Hay incluso este botón para que actives la visibilidad de las cámaras y puedes alternar entre vista frontal para todos lados, o vista de 360 grados. Si muevo la perilla a reversa, se activa la reversa
pautas dinámicas completamente, sensores de estacionamiento, activados, desactivados, y hay una ranura aquí para que también guardes más teléfonos móviles. Encima de todo eso, sí me encanta que hay enfriamiento para los asientos e incluso calefacción. Espacio para 7 pasajeros también te da capacidad de carga mucho mayor y la habilidad de acostar completamente los asientos e incluso una cubierta de uso rudo para la parte de cajuela. Uno de los peores dolores de cabeza es levantar los asientos en casi cualquier vehículo de 7 pasajeros. O tienes que abrir la puerta o meterte por el otro lado. Es incómodo, pero chequen esto. Con mi dedo chiquito, un solo toque automáticamente. $1.000.000 de ingeniería para ti trabajando. Por este lado, los 3 asientos se abaten e incluso para abordar a la tercera fila de asientos, jalamos esta palanquita y el acceso a la segunda fila se vuelve más sencillo. Bueno, a la tercera fila. Tu yate terrestre de $60.000 tiene espacio útil para adultos en la tercera fila, que incluyen cabeceras. Y digo realmente útil porque queda espacio para la pierna. Sí, ya sé lo que están pensando. Las rodillas van más altas que la cadera. Sin embargo, hay buen espacio para poner los pies completamente debajo del asiento. Portavasos, pero mi favorito, ventilas de aire acondicionado aquí arriba. Para la segunda fila de asientos, la historia es mucho mejor que para la tercera. Rodilla va a la altura de la cadera, muslo descansa completamente, ventilas de climatización acá arriba, un espacio ancho, amplio donde sentarte, cinturones de 3 puntos para las 3 posiciones y cabeceras para las 3 posiciones. 2 pantallas de infoentretenimiento. Puedes elegir entre HDMI, puertos USB, tarjetas SD en la ranura que tienen de este lado. Incluso existe la posibilidad de espejear tu teléfono, elegir fuente, Miracast. Y aquí ya podemos conectar nuestro dispositivo de manera digital. Si tienes un teléfono Samsung, le picamos a Smart View y vamos a buscar VHC RSE. Aquí está, iniciar ahora, ahí está ya. Y listo, la pantalla de mi teléfono en la pantalla de la Explorer. Y esto es de manera inalámbrica. Desenchufo el cable, puedo seguir viendo mis aplicaciones favoritas en la pantalla. Una cosa que sí me hubiera gustado que fuera diferente son controles de climatización para la segunda y tercera fila en la segunda y tercera fila, pero no hay. Hay incluso techo panorámico, precioso y gigantesco. Lo pueden apreciar desde la tercera fila de asientos. ¿Listo, carnal? No, pero ya puedes darle. Ok, vamos a probar si tiene detección de peatones. Le voy a dar despación. No sé si va a frenar o no, si lo va a detectar o no lo va a detectar. Siempre me da cosa hacer estas pruebas. Dios mío, se me hace que no, se me hace que no. Yo pisé el freno porque lo vi demasiado cerca. Vamos a hacer una segunda toma porque yo pisé el freno, carnal, lo siento. ¿Listo, brother? Listo. Vamos a confiar en los ingenieros de Ford. Uy, qué cosa me da, qué cosa me da. Uy, sí se detuvo. Levantó la pata y se detiene por completo. Y luego se quita la presión de frenado. Yo tengo que actuar con el pie sobre el pedal, pero sí funciona. Creo que es hora de ir a ver cómo se maneja. Vamos a poner esta belleza en modo Sport. 3, 2, 1, aceleración. No manches. La potencia, el torque fue tan duro que aún presionando el freno no se quedaba quieta. 100 kilómetros por hora. Es muy estable. No te esperas un SUV de este tamaño, 140 kilómetros por hora con esta estabilidad. Creo que lo único que me hace falta en este momento son paletas de cambio en el volante para poder hacer una conducción realmente deportiva. Pero fuera de eso, la transmisión hace los cambios muy rápidamente y el torque te lo entrega desde cero, desde que empieza a mover fuerte el motor. Eso también está súper padre porque a la hora de arrastrar, de ponerle un remolque, se va a comportar muy bien. Te va a dar la fuerza donde la necesitas. La suspensión es mejor de lo que se espera. Absorbe bien las irregularidades del pavimento, toma bien las curvas y no se siente tanto balanceo de lado a lado, tanto body roll. La dirección sí es un poco suave. Se siente que la dirección está puesta a punto para una conducción familiar, una conducción rica. En modo Sport es un poco más suave de lo que a mí me gustaría que fuera. Yo prefiero las direcciones más firmes, sobre todo a la hora de ir a 150, 180 kilómetros por hora. Sin embargo, no se siente nerviosa, no vibra, no se mueve con las irregularidades del pavimento, siempre se mantiene bien plantada, derechita, la visibilidad es fantástica y la habitabilidad de la camioneta no tiene comparación. 3, 2, 1, aceleración, ahí está. Puta, sale duro, como me encanta. Ya no las hacen así, mi gente. Bueno, sí las hacen así, pero son pocas. Y si lo que quieres es esta experiencia, este empuje, esta aceleración, esta velocidad, solo lo vas a encontrar en esta gama de camionetas. 150, 160 kilómetros por hora con una estabilidad increíble. Frenos distribuyen bien el frenado y sí se siente
el peso del vehículo, pero no se siente insegura. Las luces están súper bien. Incluso aquí están las altas, acá las bajas. Vamos a apagar esto un momento. Queda una bonita iluminación azul aquí arriba, un tablero muy hermosamente iluminado y el alcance y penetración de los faros son bastante buenos. Su máxima eficiencia es entre 80 y 90 kilómetros por hora y nos está dando aproximadamente 7.6 litros por 100 kilómetros, que son 13 kilómetros por litro aproximadamente, ya yendo a 110, 120 completamente cargado. Con 7 pasajeros más equipaje podríamos esperar rendimientos reales de 8 a 10 kilómetros por litro, lo cual está mucho más que bien. Muchas gracias a Ford Bajacal aquí en La Paz por hacer este video posible. Y si te estás preguntando quién ganaría en una carrera entre una Ford Explorer y su contraparte, pues ya no te tienes que preguntar. No olvides darles su merecido like. 2-liter turbos and the Ford